Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes queremos plantear un tema que sí que suele estar de base en algunos debates, sobre todo en algunos contextos, en el mundo de la universidad, en el mundo de la empresa, pero que pocas veces aparece en la agenda de nuestros políticos, y si aparece normalmente es para que los aludidos empiecen a tentarse las vestiduras. Hoy en Enfoque planteamos la inversión en investigación y desarrollo, el I+D. Vemos nuestro vídeo. A pesar de la recuperación económica, la inversión en investigación y desarrollo sigue perdiendo peso. Aunque el gasto aumentó un 0,7% en 2016, la economía creció un 3,3%. Así que el desembolso se situó en el 1,19% del Producto Interior Bruto frente al 1,22% de 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados a finales de este año. Es decir, la proporción de investigación más desarrollo en la economía retrocede. Pese a que este capítulo desempeña un papel fundamental a la hora de beneficiarse de la revolución tecnológica en ciernes, España continúa perdiendo puestos en Europa. El conjunto de la economía española se gastó el año pasado 13.260 millones de euros en investigación más desarrollo, 88 millones más que en el ejercicio precedente. La buena noticia es que el sector privado elevó un 3% su inversión en investigación más desarrollo. A pesar de ello, este incremento se ha visto neutralizado por una caída del gasto en investigación más desarrollo del 2,7% en la administración pública y del 1,5% en la enseñanza superior. Como resultado, la recuperación del I+D resulta tibia, sin impulso público y a muy larga distancia de lo que ocurre en Europa. Mientras que en la Unión Europea se gasta un 27,4% más que en 2009, en España todavía se desembolsa un 9,1% menos. El retraso español es manifiesto. Junto a Portugal y Finlandia, España compone el pequeño grupo de países de la Unión Europea donde todavía no se han restablecido los niveles de I+D previos a la gran recesión. En el contexto europeo, España ha perdido 3 posiciones con la crisis y queda en el puesto 17 de los 28 Estados miembros. Países como Estonia, Eslovenia, Hungría, República Checa o Portugal presentan niveles más altos. Si trasladamos estos datos a nuestra comunidad autónoma, el panorama es aún más desolador. Castilla-La Mancha es la región que menos aporta a investigación, más desarrollo, más innovación sobre su Producto Interior Bruto, con un 0,5% frente a la media nacional, que se sitúa en el 1,3%. Además, es una de las regiones con menos investigadores por cada 1.000 empleados. En los presupuestos de 2018, la partida dedicada a I+D+I y nuevas tecnologías se incrementa en un 3,7%, lo que supone 4 millones de euros, pero teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto nominal de Castilla-La Mancha va a crecer un 4,2% respecto a 2017, el incremento de la financiación de la investigación más desarrollo más innovación queda por debajo de lo que crecerá el Producto Interior Bruto en la región. Los expertos insisten, con estas cifras es imposible converger con otras comunidades autónomas. Bueno, pues hemos hecho una fotografía de cuál es el panorama de la investigación en España y en Castilla-La Mancha. Entendemos que no es nada nuevo, es algo constatado, que en I+D en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma pues no van las cosas como deberían ir, y a pesar de, ya independientemente de la recesión, de la crisis económica que hemos pasado. Y es un tema que vamos a plantear a nuestros invitados, a quien pasamos a continuación a presentarles. Diego Clemente, investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por sacarle del laboratorio para hablar de investigación. ¿En qué momento de su vida usted dijo, yo voy a ser investigador? Pues creo que desde que empecé a estudiar mi carrera, yo soy biólogo, y en cuanto empecé a darme cuenta de que lo que venía en los libros de texto que yo consultaba había sido obtenido gracias a la investigación de un montón de personas que me precedieron, obviamente, en todo ese tipo de actividades, pues ya me llamó la atención y una curiosidad intrínseca que puede tener, que debe de tener cualquier investigador. Yo creo que esas fueron. Bueno, yo lo ampliaría a debe de tener cualquier persona, debemos de ser curiosos, ¿no?
Bueno, Sin sí, curiosidad pero no hubiéramos llegado hasta aquí, desde sin luego. duda alguna, pero para ejercer determinadas profesiones un rasgo de la personalidad más importante que para otras. Y en el caso de los que nos dedicamos a plantearnos preguntas, pues es que es imprescindible. Es imprescindible. Bueno, también tenemos con nosotros a Julián Gardel, es vicerrector de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es la más fea de todas las vicerrectorías que tenemos en la universidad, la de la investigación? Yo creo que no, yo sinceramente creo que no es la más fea, es más, te diría que creo que es la más bonita, ¿eh? Lo que pasa es que también Hay es que verdad batallar. que en los tiempos que a mí en concreto me ha tocado ser vicerrector de investigación, pues han coincidido con la peor época para la ciencia en nuestro país y probablemente en nuestra región, ¿no? Pero creo que es la más bonita. Yo muchas veces he pensado internamente sobre esto y la investigación para un país o para una región es el futuro, claramente. Si no hay investigación no habrá futuro, el futuro será distinto y por tanto ser vicerrector de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha podría asemejarse a ser el vicerrector del futuro, ¿no? Por tanto, para mí es la más bonita. Quizás he planteado mal la pregunta, me refería a que si les ha tocado bailar con la más fea. Correcto. Eso sí, ¿no? Ahí totalmente de acuerdo en esta época. José Fernández, buenas noches. Buenas noches. Es gerente de INAEL, una de las empresas punteras en nuestra comunidad autónoma y también en España, en un servicio, en diferentes productos que mejor los explica usted, pero que nos ha llamado mucho la atención porque, bueno, los que somos vecinos de aquí de Toledo, los que visitamos el polígono industrial para 101 cosas, pues siempre hemos visto ahí INAEL, INAEL, INAEL. Pero claro, cuando te metes en la página web de INAEL y empiezas a ver la diversificación de programas y de desarrollos que tiene una empresa que nació en Los Llévenes en el año 77, si mal no recuerdo, dices, pero bueno, estamos aquí ante un pelotazo, ¿no? Bueno, pelotazo. Tenemos ahí un esfuerzo muy grande de personal que está comprometido con la inquietud que comentaba Diego al principio, ¿no? De decir, bueno, queremos saber más, queremos seguir avanzando. Nosotros principalmente, INAEL se dedica a la fabricación de material de media y alta tensión. Nuestro producto puede parecer que bueno, está muy estandarizado, ya existe, bueno, tenemos las líneas de alta tensión que vemos por las carreteras, pero bueno, es un producto que exige una continua mejora, optimización de materiales, configuración de elementos y para nosotros lo que es el I+D es ¿cómo decirlo? Es casi una obligación dentro de lo que es nuestro funcionamiento. No nos podemos quedar estancados. Y como tal, bueno, pues tenemos un departamento de ingeniería muy potente que está continuamente, bueno, pues eso, imaginando mejoras, imaginando soluciones. Evidentemente, el I+D no lo contemplamos como un gasto, sino como una inversión a futuro. Lo único es que tiene que tener un retorno. Nosotros como empresa privada no podemos permitirnos el lujo de esa inversión que no tenga al final un retorno en cuanto a un producto que podamos poner en el mercado y que tenga ese valor añadido que podamos recuperar, ¿no? Claro, las empresas tienen que ofrecer una cuenta de resultados. Correcto. Y cuando hablan de I+D, antes de comenzar este programa decíamos que vosotros lo del I+D lo habéis hecho por supervivencia empresarial. Correcto. Si no hubierais hecho, si no tuvierais esas líneas abiertas de investigación y desarrollo, estaríamos probablemente dedicándonos a otra cosa. No estaríamos dedicados a esto. Pero este mismo criterio que aplican, hemos elegido a INAEL, como podríamos haber elegido otras empresas de nuestra provincia, que nos podrían sorprender, porque normalmente cuando hablamos de la economía regional, pues nos vamos siempre a lo tópico, ¿no? La empresa agroalimentaria, la empresa turística, pero bueno, tenemos empresas muy pujantes en otros ámbitos, en la aerodinámica, las energías renovables, vosotros mismos. Y claro, esto... O sea, los ingenieros, los biólogos, se tienen que formar en algún sitio y tienen que tener unos años para poder investigar. Eso es lo que decimos, en la empresa privada sí, que se lo paguen ellos, pero en el ámbito público, ¿qué nos pasa, Julián, Diego? Bueno, yo creo que
como bien comentabas al inicio del programa, en el ámbito público y en el entorno nuestro, de nuestro país, en nuestra región, comparándonos si es a nivel de país con otros países de Europa y si es a nivel de región con otras regiones de nuestro país, pues claramente la inversión en I+D+I está muy por debajo de la media, ¿no? Y eso afecta fundamentalmente a que haya menos proyectos vivos, menos gente investigando, en investigación básica o en investigación aplicada, y que también tengamos muchos menos investigadores por cada 1000 habitantes empleados que otros países o otras comunidades de nuestro país. Al final, de todo eso, ¿qué ocurre? Pues varias cosas, pero una de ellas es que hay menos cantera de investigadores formada en las universidades o en los centros de investigación para poder atender las demandas, pues por ejemplo, de las empresas de nuestra región. Y eso es así, y bueno, aparentemente hay signos de recuperación, pero yo sinceramente creo que la recuperación es demasiado lenta para lo que debería ser, porque, como decías al inicio del programa, va a ser muy difícil a este ritmo converger con otros países o con otras comunidades autónomas. Claro, durante los recortes, durante la crisis se aplicó un recorte muy importante en investigación y desarrollo, igual se aplicó, por ejemplo, en cooperación al desarrollo también. Claro, ¿la crisis lo justifica todo? ¿Por la crisis es necesario recortar en este campo? ¿O recortar en investigaciones, volver mucho tiempo atrás? Digamos que el ritmo se tarda mucho más en recuperar, Diego. Tú lo has dicho, desinvertir en investigación es una desaceleración económica tremenda que luego cuesta muchos años volver a reconstruir, muchos años, incluso con el mismo nivel de inversión que hubiera antes de la crisis, cuesta muchos años. Porque una de las cosas de lo que le preguntabas antes a Julián también, que nos ocurre a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma en concreto, es que lo más caro de todo lo tenemos, que son las ideas. Yo tengo mis ideas científicas, esas no me las puede dar el dinero, esas las tengo yo. Eso se llama talento en cuanto a los investigadores. Pero si no tenemos un nivel de inversión lo suficientemente adecuado, de las 20 o 30 ideas que puedo tener, no tengo tantas, pero de las 20 o 30 que puedo tener, puedo desarrollar 2, 1, 3 a lo sumo o algo así. Y eso te impide competir con el resto de países, te impide converger con el resto de países. Nuestros colegas de otros países tienen ideas parecidas a las nuestras, la mayoría de los investigadores no somos premios Nobel y tenemos más o menos las mismas ideas, pero luego ellos las pueden responderlas más rápidamente, más categóricamente, sin menor lugar a dudas científicas de lo que están respondiendo, y eso luego se traduce pues eso, en menor llegada de este tipo de descubrimientos a lo privado, a la industria, a los pacientes, etcétera, etcétera. Y eso es empobrecimiento general. Y aparte que hay otro elemento, que es que después de formar a nuestros universitarios, si no acceden a esos proyectos de investigación, si no acceden a esas becas de formación, se nos van, ¿no? Bueno, se nos van, como bien dices, y además la inversión que se ha hecho para formarles se pierde. Esa es una de las realidades de estos últimos años. Me gustaría hacer una matización en relación a lo que comentabas antes de si la crisis o no lo justifica todo, ¿no? En primer lugar, habría que definir crisis. O sea, quiero decir crisis en el periodo del tiempo que llevamos hablando de la crisis. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque cuando probablemente todavía no se reconocían que había crisis, ya se empezó a recortar en la I+D a nivel estatal. Los primeros recortes vienen de 2008-2009, o bien presupuestando menos, o bien no ejecutando lo que se presupuestaba. Al final ha pasado lo que ha pasado, pero lo que pasó en 2008 y 2009 para mí es desalentador, porque cuando no se reconocía que había crisis, ya se recortaba. Ante el primer sustito, de donde primero se recortó fue de la I+D+I. ¿De acuerdo? Y repito, o no presupuestando o en el año 2009 ejecutando la mitad del presupuesto estatal que había para I+D. Bien, y luego, ¿la crisis lo justifica todo? Pues realmente esta es una pregunta muy difícil, porque depende de la mentalidad de cada país.
¿Qué han hecho en otros países cuando iba a llegar la crisis? Justo lo contrario de lo que se ha hecho aquí. Es invertir aún más en investigación. Por ejemplo, Alemania y Francia. Por darte dos ejemplos claros. ¿Para qué? Para salir mucho más reforzados y antes de la crisis. ¿Qué ha hecho INAEL en esos años de crisis? Porque me imagino que también... Pues nosotros hemos ido un poco en contracorriente de lo que se está comentando. Nosotros, precisamente en estos años de crisis, lo que hemos hecho ha sido potenciar mucho, y de hecho el grueso de los proyectos que tenemos están iniciados en la época de crisis. ¿Por qué? Oye, pues una cuestión obvia, pues gente con ideas, gente que al final hay que desarrollar, evidentemente no solamente con recursos propios, los recursos públicos son imprescindibles porque son proyectos a largo plazo, y lo que se ha hecho ha sido un esfuerzo muy grande en proyectos, para que me entendáis, totalmente disruptivos en cuanto a lo que es nuestro negocio. Ideas peregrinas, pero que esas ideas peregrinas son las que al final dan lugar a productos novedosos. Y de hecho, ahora se están materializando en productos con un valor añadido muy importante para nosotros. Con lo cual, en estos años, desde INAEL se ha fomentado mucho todo lo que es el I+D. No tanto como hubiéramos querido, seguramente. Al final, todo depende de la evolución de tu negocio. Pero realmente lo que es dentro de INAEL, en los años difíciles, entiéndase en 2010, 2016, que han sido años muy, muy malos, pues INAEL ha hecho un esfuerzo grande en todos estos proyectos, proyectos con enjundia a nivel europeo, proyectos nacionales, con colaboración con muchos estamentos públicos, con fondos públicos, pero también con una inversión muy importante de recursos propios. Y ahí están los resultados. Y los resultados se están materializando, afortunadamente, pues ahora, que, bueno, que se está sacando producto con un concepto nuevo. Estamos potenciando mucho la electrónica de potencia, que es un elemento que no tocábamos antes y que ahora permite, bueno, pues, lo que está en boca de todos, el IoT, el Internet de las cosas. ¿Qué es eso? Pues estar comunicados, comunicar nuestros productos con la compañía eléctrica en este caso, que puedan tener información antes de que casi ocurra, hacer mantenimiento preventivo en todas las instalaciones. Es un avance importantísimo. Y eso se consigue gracias a ¿qué? Pues gracias a todas esas horas y horas y horas que se han dedicado, pues, a estrujar las meninges. ¿Dónde busca la cantera INAEL? Vamos a ver, INAEL tiene un departamento de ingeniería. Realmente, pues, se busca ¿dónde? Pues en la universidad. Universidad, preferentemente tiene que ser local, más que nada también, pues por comodidad. De cercanía. Comodidad. Únicamente que en los proyectos que tenemos en marcha o que hemos tenido, pues no hemos tenido la ocasión de coincidir, y tenemos colaboraciones, pues, con universidades tan dispares como puede ser la Universidad de Las Palmas, ¿vale?, que no estamos aquí al lado, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, por nombrar universidades nacionales. Ahora mismo estamos inmersos en un proyecto importante, un proyecto europeo, en el cual estamos con universidades de Nottingham, de Múnich, de Praga. Vamos a ver, estamos abiertos a colaborar, o que colaboren con nosotros cualquier entidad. Nosotros estamos abiertos, nosotros tenemos nuestras ideas, y la única forma de desarrollarlas es tener gente que con ganas y con ideas que lo complementen. Con la Universidad de Castilla-La Mancha sería un punto muy empieza importante. una buena vista aquí. Bueno, de todas maneras, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando nos pusimos en contacto con ellos, rápidamente dijeron INAEL, la empresa que podéis poner en contacto. Hay muchos empresarios que acuden a la universidad con este patrón de decir, oiga, yo quiero crecer, yo quiero desarrollar nuevos productos, ¿les necesito? Sí, hay muchos empresarios. Nosotros, la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora en estos años que han sido peores, ¿no?, pero en los años de crisis, por decirlo de alguna manera, tenemos colaboración con empresas para desarrollo de productos, asesoramiento, por un montante anual de unos 6 millones de euros. Es decir, tenemos una relación importante con las empresas. Como decíamos antes, es mucho dinero, pero es mucho menos que en los años, pues, antes de 2008, 2009, ¿no? Fundamentalmente por
por la falta de financiación, yo creo que no por la intención de las empresas, sino por la falta de financiación pública dirigida a las empresas, ¿no? También. Pero sí, la relación es fluida. Incluso con empresas, en muchos casos, de otras comunidades autónomas o incluso empresas del extranjero, ¿no? Decíamos antes que INAEL tiene un producto muy específico, trabaja para compañías como Gas Natural, Endesa, Iberdrola, como decía José en tono irónico, pequeñas empresitas. La universidad, en ese departamento de investigación, bueno, pues desarrolla diferentes líneas de investigación de todas las ramas donde la universidad está presente, desde las ciencias sociales, humanidades, todo lo que son las ingenierías, telecomunicaciones y tal. Y luego están las ciencias de la salud, y aquí tenemos que mirar a Diego Clemente. Y Diego nos decía, si alguien tiene fácil vender su producto, soy yo. Lo tienes fácil, pero algo pasa que a la administración pública no le llega. Porque si recortó en I+D, también hubo recortes en sanidad. Sí, porque los avances que se pueden conseguir desde un laboratorio de investigación básico, como por ejemplo el que dirijo yo, primero, no tienen por qué llegar a un buen puerto, porque tú vas investigando por una línea y esa línea puede llegar o no puede llegar a ser luego un avance en la mejora de la calidad de vida de las personas, de la salud. Y además es una cosa que se tarda bastantes más años que una legislatura. Es que es un cambio de filosofía total. Es un cambio de chip. Es un cambio de chip. Es pensar que lo que se invierte hoy en día en I+D, en el campo de la salud, puede venir en un futuro que puede ser dentro de 2 años, puede ser dentro de 10, pero que puede traernos una serie de beneficios, por supuesto a las personas que padecen las enfermedades y después a la región, porque a la región y al país. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, publicamos un artículo que venía de un trabajo de 5 años anteriores, en nuestro caso, más 2 años pidiendo financiación, más toda la investigación básica previa de células que tenían nuestros colaboradores franceses, de una nueva molécula que paraliza el avance de la esclerosis múltiple en los ratones, y que es por lo que nos conocimos tú y yo. Sí. Pues eso no sabemos si va a llegar al mercado. Ahora estamos en contacto con compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera. Pero si no se invierte en el ratón, por decirlo así, nunca vas a saber si ese producto va a poder llegar a las personas. Y eso es un tema que los políticos lo entienden mal, porque no es algo de hoy para mañana y se tarda bastante tiempo. Y en el caso de los hospitales, por ejemplo, somos algo muy importante para un hospital, que haya investigación, ¿no? Es muy importante. Y se vende muy bien. Además, me imagino que es motivador también para el propio personal del hospital. Y para los investigadores, estás cerca de los pacientes, estás cerca de tu sujeto final de estudio, tienes más posibilidades de interacción con los médicos y con el personal de enfermería. Es muy motivante, pero a la hora de realizar recortes somos los más fáciles de recortar. ¿Por qué? Porque si nos vamos los investigadores, si nos recortan y se van personas al paro, eso no se ve afectado al día siguiente en las listas de espera, por ejemplo. Sin embargo, no, ni en el servicio del hospital. Efectivamente, si hay 3 neurólogos y no renuevan el contrato a 2, pues solo queda 1 y eso se va a notar. Y la gente va a sentir que como ha ocurrido y todos lo vivimos, todo el que use la sanidad pública lo vive, pues hay una peor asistencia. Sin embargo, si se van los investigadores, eso al día siguiente no se ve. Pero en el global del país sí que es un empobrecimiento bastante rápido, pero no es tan tangible. Sí, pero luego qué bonito es cuando conseguimos un gran descubrimiento y una aplicación práctica en nuestra vida diaria y todos vamos a hacernos la foto. Los periodistas, que nos gustan mucho los titulares, y en esto batallamos mucho con el hospital de parapléjicos, siempre llegamos y decimos, ¿y cuándo se va a curar la lesión medular? ¿O cuándo va a haber un remedio para la esclerosis múltiple? Luego a todos nos gusta hacernos la foto, Diego, Julián. Yo he de decir que en nuestro caso no hubo ni foto. No tuvimos no lo digo por vosotros, lo digo por los políticos. Pero es que no tuvimos ni reconocimiento público por parte de los políticos. Yo no sé si es que no nos conocían o lo vendió mal nuestro departamento de comunicación del hospital. No creo, cosa que dudo porque es excelente, y el hospital a lo mejor de es que no lo entendieron. No lo sé, o eran otras circunstancias, no lo sé, pero
pero ocurrió. Sin embargo, si nuestro paisano Izpisuas, que está en otro país trabajando, saca un avance en investigación, pues la región, con muy buen criterio, se siente orgullosa porque es una persona que nació en nuestra comunidad autónoma, aunque esté ejerciendo su profesión en otro lugar, fuera de España, y lo vendemos como marca regional porque lo es, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no, yo personalmente, hablo por mí, personalmente no siento ese reconocimiento por parte de los poderes públicos hacia lo que hacemos los investigadores. A lo mejor lo que hay que preguntarse es por qué ese investigador se ha tenido que ir, ¿no? Bueno, él es un fuera de serie. Bueno. Sus razones tendrá y me imagino cuáles fueron, pero no le conozco personalmente, entonces no puedo hablar por él. ¿Estáis bien pagados? Yo me considero, depende del nivel. Yo te hablo de la investigación en los hospitales, pero bueno, la base es igual en la universidad que en los hospitales, que son los investigadores en formación, predoctorales, que a mi modo de ver reciben miserias. Miseria que todavía es más agravada si vives en una gran ciudad. No es lo mismo si cobras la beca, bueno, ahora son contratos, que yo vengo de la época de las becas. No es lo mismo si cobras el contrato trabajando en Toledo o en Ciudad Real que en Madrid o Barcelona. Yo tengo compañeros de promoción, yo estudié en Salamanca, que se fueron a Barcelona o a Madrid y lo pasaron mal. Lo que aquí puedes igual vivir en un piso independiente o compartido con otra persona o lo que sea, pues en Madrid tienes que vivir con 5 o 6 personas y no puedes hacer muchas... ¿En cuánto está ahora mismo esa beca, ese contrato? Bueno, los contratos predoctorales es el primer escalón, ¿no?, de la carrera investigadora. Depende del organismo financiador y de la modalidad, pero están aproximadamente entre 21.000 y 24.000 euros al año. O sea, unos 1.600 euros brutos. Sí. Pero el problema o la realidad es los pocos que hay. Claro. O sea, hay en las universidades y en los centros de investigación hay personal en formación haciendo sus tesis doctorales por mucho menos de eso y en algún caso sin ningún tipo de salario. Eso sí que es trabajar por amor a la investigación. No le vamos a preguntar al gerente INAE cuánto paga a sus ingenieros, tranquilo, pero digamos que hay un mercado, se les paga bien. Vamos a ver, nosotros en concreto tenemos a 2 personas. Una de ellas es un doctorando que está haciéndose su doctorado, a la par que está haciendo su labor de investigación. Exclusivamente el departamento de I+D, son recursos exclusivos. Luego aparte tenemos nuestro departamento de ingeniería, que colabora evidentemente, porque son los que conocen el producto de primera mano y cualquier chispa que surja, oye, pues se comenta, tal. Entonces, el personal que tenemos está remunerado de acuerdo a las condiciones que hay en el mercado ahora mismo. No somos rácanos a la hora de valorar al personal, pero tampoco somos el rey Midas, que podamos... No se puede... pero lo que sí está claro que tenemos personal dedicado, exclusivo, y que continúa con su formación, que es muy importante, que es que al final, lo que comentaba tanto Julián como Diego, pues es que volver para atrás es muy fácil. Volver a estar donde estábamos, al ritmo muy difícil. Muy difícil. Me gustaría simplemente añadir, cuando digo lo de miserias, es respecto a la responsabilidad del trabajo que ejercen, sí, no respecto al mercado laboral, y con respecto a lo que cobran otros investigadores en formación en otros países de nuestro entorno. Claro, que por eso a ver si alguien me va a escuchar y va a decir, pero bueno, 1.600 euros... Que por eso se entiende que haya muchos investigadores que se van directamente. Cada vez es más difícil reclutarles. Además de que hay pocas becas, cada vez es más difícil encontrar estudiantes que quieran entrar en una carrera investigadora que no tiene grandes visos de tener futuro a corto plazo, que va a ser muy inestable. Va a depender de muchas cosas, pero es muy inestable. Y a nosotros, por lo menos, nos cuesta mucho encontrar investigadores. ¿Y en el mercado exterior son bien valorados nuestros futuros investigadores, Julián? ¿En el mercado exterior? En el mercado europeo. Sí, claramente sí. O sea, normalmente la gente que se forma en nuestro país está muy bien formada. Y es gente, o son investigadores, que una vez que hacen su tesis doctoral no tienen problemas para encontrar financiación, incluso muchas veces de los países de destino,
para hacer una estancia postdoctoral, incluso muchos se quedan. Tanto es así que en los últimos años han aparecido asociaciones de científicos españoles en casi todos los países del mundo. La primera que creo recordar que se creó es la del Reino Unido, que es una asociación que funciona muy bien, y luego hay otra en Estados Unidos, Alemania, Francia. La Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos tiene ahora mismo asociados en más de 2.500 investigadores españoles, que muchos de ellos se han formado aquí con fondos estatales. O sea que Eso sí que es una inversión, hombre, no vamos a decir perdida, pero digamos que no, en criterios económicos no eficientemente... Mal aprovechados. Claro. Exacto, mal aprovechado. ¿no? La inversión en formación, y todos hemos estudiado y todos hemos invertido nuestro tiempo, pero claro, el Estado nos ha sufragado toda esta formación, y que el talento se vaya afuera, pues duele. A nivel empresarial, si yo tengo una persona que está durante un tiempo formándose, que la estoy dedicando mi tiempo y mis recursos, y cuando está suficientemente formada me dice, hasta luego que me voy, dentro del ámbito micro de lo que es la propia empresa, nos molesta. Claro. No, intentas que se Entonces, quede. Lo claro, primero se intenta que se ahí... quede, pero que eso se extrapola a nivel global y dice, bueno, estamos aquí con una universidad que está formando a personal para que luego se nos vaya fuera. Porque aquí no hay oportunidades, no hay esa chispa que diga, oye, me conviene meterme aquí en esta carrera de investigación, no hay un incentivo para continuar. No sé, yo en lo que es el tema no lo veo tan fácil porque yo lo veo desde un punto de vista más empresarial, ¿no? Pero es oportuno. Coincido plenamente contigo, es decir, es una pérdida de recursos que además salen de los impuestos de los ciudadanos, tanto durante su formación universitaria como luego en la formación universitaria como investigadores. Eso es así y se van. Y además, como decía Diego, cada vez es más difícil captarlos o reincorporarlos, porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que como ha evolucionado la financiación de la investigación en nuestro país, es difícil que alguien que ha hecho aquí la tesis y se haya ido fuera, vea cómo se funciona fuera, vaya a volver a creer que aquí las cosas han cambiado o van a ir a mejor. O sea, hay un nivel de saturación en el sentido de que ya nadie cree en el sistema. Hay poca credibilidad. Ninguna. Pero bueno, una poca credibilidad fraguada a través de muchos años de crisis, de desazón, ¿no? Crisis que ha hecho que la desafectación hacia todo lo que es investigación pues se haya acentuado mucho más. Quien está en el extranjero, que yo no digo que sea malo, irse al extranjero una temporada o a otro centro de investigación diferente donde has hecho tu tesis, no digo que sea negativo, sino más bien positivo. El problema es que no tenemos programas adecuados para reincorporar a toda esa gente. Oye, que igual que el Reino Unido o Estados Unidos o Alemania se aprovecha de los recursos que ha podido invertir España en formar a esas personas, no tenemos ningún inconveniente en aprovecharnos de los recursos de su formación postdoctoral, porque otra cosa que nos pasa a los investigadores, como a las empresas, es que estamos formándonos continuamente. O sea, da igual que dirijas un laboratorio o que seas investigador predoctoral, siempre estás formándote. Pero si no tienes forma de traer a todas esas personas, no hay manera de... O sea, que si somos poco atractivos como país para quedarnos a investigar ya, para recibir investigadores, ni te cuento, ¿no? Bueno, yo diría que en mi conocimiento todo es demasiado, pero gran parte de las personas que vuelven a España a investigar no es porque España sea el gran sitio para investigar. La California de Europa, como escuché yo en una ocasión a no me acuerdo quién, o no me quiero acordar de quién, iba a ser España la California de Europa. No. Vienen por otras circunstancias, las que sean personales o emocionales o lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues intentan incorporarse. Yo no conozco a nadie que diga, oye, es que... bueno, igual hay centros muy punteros en España, tampoco es generalizable. ¿Iniciativa pública o privada? Los punteros, digo. Hay públicos y privados, sí, pero vale. Hay centros públicos muy punteros en España, fuera de mi ámbito, bueno, y dentro de mi ámbito también, de la investigación biomédica, pero normalmente los investigadores españoles que vuelven a España no vuelven por una razón científica, por decirlo así, o
o profesional. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En España hay centros punteros que además sobresalen de centros de las mismas disciplinas de otros países. Que además... Diego no lo ha dicho, pero parapléjicos ha estado bien posicionado. Por supuesto. No está mal, podía estar mejor. Bueno, sí. No está mal. Pero además esos centros, bueno, y en general la investigación, pero esos centros merecen un reconocimiento especial, porque destacan sobre centros similares de otros países de Europa en un contexto que no tiene nada que ver, que es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, como decía Diego, retornar casi siempre los investigadores vuelven por motivos personales, ¿no? Y eso es una pérdida. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Pues que las instituciones, por lo menos las instituciones públicas, podemos ofrecer poco. Nosotros, no tenéis chequera, ¿no? Como los presidentes de los clubes de fútbol, ¿no? A ver, no tenemos chequera. Hacemos esfuerzos porque, como decía antes Diego, creo que era Diego, nosotros, por ejemplo, en la universidad también hemos ido en contra de la crisis. O sea, nosotros cuando más hemos invertido fondos propios en investigación ha sido en los años, no, perdón, lo decías tú, sí. En los peores años, el 14, el 15, el 16 y el 17. Hemos pasado de destinar aproximadamente en 2010-2011 se destinaban 2 millones de euros de dinero propio a investigación y en los años que os he dicho hemos pasado a destinar 11. O sea, hemos ido a contracorriente. ¿En qué hemos invertido el dinero? Fundamentalmente en personas que hacen investigación, porque esa es la clave, las personas. Todo lo demás se puede bypassear, pero lo fundamental son las personas. Es decir, de esos 11 millones de euros anuales ha ido fundamentalmente a contratar predoctorales o doctores ya que se han incorporado. Y algunos han venido del extranjero. Pero eso es inestable también, porque genera dudas, ¿no? Por el sistema, por la región y por el país, ¿no? Nosotros hemos hecho ese esfuerzo y estamos satisfechos. Tenemos ahora mismo 90 contratados predoctorales haciendo la tesis en la Universidad de Castilla-La Mancha con fondos propios, además de otros que vienen de otras instituciones, y 20 doctores incorporados. Pero claramente nuestra vía de financiación fundamental es la subvención que nos dé el gobierno regional, y de ahí donde podemos, quiero decir, el techo de nuestros fondos está limitado fundamentalmente por la subvención de la Junta. De hecho, en los últimos meses hemos tenido un debate más que enconado con esos presupuestos de la región de Castilla-La Mancha, donde, bueno, pues al final la Universidad de Castilla-La Mancha no ha conseguido, bueno, que costara en los presupuestos lo que se viene llamando como la nominativa, y tenéis ahí 20 millones de euros que están, iba a decir bailando, ¿no? Están en el aire. De momento el gobierno ha dicho que no hay dinero para... Bueno, como bien dices, el resto del dinero que nosotros necesitamos para seguir funcionando como hasta ahora vendrá vinculado vía contrato programa que en pues un mes y medio tendremos resuelto. Lo que quería deciros en relación a esto es que nosotros hemos tenido los fondos que hemos tenido y los que tenemos no dependen de nosotros. Pero lo que sí hemos hecho, cosa que no hacen otros, es priorizar en investigación. Porque el dinero es el que es, pero luego cada uno decide dónde lo pone. ¿Dónde lo pone? Claro, como se hace en una empresa privada. Sí, al final es un planteamiento muy similar a... Sí. Con una dimensión diferente, evidentemente, pero al final es lo mismo. Es intentar optimizar tus recursos y dedicarlos a lo que puedas dedicar. Al final es lo mismo. Decíamos antes que, bueno, cada uno ibais a poner encima de la mesa vuestras experiencias, pero Diego Clemente, tiene una experiencia muy bonita de su pueblo, Miranda de Ebro, lo miro aquí porque lo confundo, con un proyecto de captación de fondos que, cuéntalo, porque realmente cuando tú le hablas a la gente de investigación, cuando le dices para qué quieres el dinero y aunque no le digas, oiga, y esto no va a ser que mañana voy a encontrar la solución a la esclerosis múltiple, y a lo mejor dentro de un año y dentro de 2 no, pero lo vamos a facilitar. ¿Cómo fue aquel proyecto? Cuéntanoslo, porque es para sentirte orgulloso de tu pueblo. Lo primero es una ciudad. Bueno, vale, perdón. No, estos castellanos leoneses tienen te pueden cortar la cabeza, que encima se te ve en la televisión quién eres. Es una ciudad, porque es que lo es además, ¿eh? Sí.
¿Y qué ocurrió? Pues que con esto que os comentaba de esta molécula que obtuvimos, paralización del avance de la esclerosis múltiple, pues obviamente pues la ciudad de Miranda de Ebro se sintió muy orgullosa. Es una ciudad, pues como le ha pasado aquí a Talavera, que ha sufrido muchísimo con la crisis, bajada de población y aumento exagerado del paro, y necesitaba de noticias positivas. Y una de las noticias positivas que llegó en ese momento pues fue nuestro descubrimiento, y la verdad es que bueno, me recibieron en el ayuntamiento, me hicieron socio de honor de la asociación de allí de Miranda de Ebro, todos muy orgulloso, toda mi familia, etcétera. Entonces, viendo yo vi el momento de que Miranda es una ciudad bastante industrial dentro de lo que es Castilla y León, y entonces lo que hice fue un programa de financiación por parte de las empresas de Miranda de Ebro de nuestro proyecto de investigación, de nuestro grupo de investigación. Eso es otra parte diferente, no es I+D+I, sino que es mecenazgo, que es otra cosa que hay que promocionar mucho en España, que en otros países está mucho más promocionada y favorecida. Y la respuesta fue bastante positiva para lo que yo les ofrecía. Para ti. Sí, porque yo les ofrecía realmente, pues eso, mecenazgo, que es otro intangible, que es responsabilidad social corporativa, y que te da también, he aprendido con esta experiencia, que a las empresas les da también mucha potencialidad. Y que nos decía una de las empresas que nos ha dado dinero, que se llama Aciturri, que hacen piezas de motores de avión que luego se insertan igual aquí en Illescas, en Airbus, nos decían que habían recibido pedidos de Estados Unidos, y una de las cosas que les había decidido a pedirles a ellos y no a otros es que tenían un componente muy fuerte de responsabilidad social corporativa. Entonces, eso es otra cosa a potenciar en nuestro país, y que yo pues he tenido la suerte de que Aciturri, Galletas Coral y otra serie de empresas que no han querido dar su nombre, pero que nos han dado el dinero, pues nos han apoyado un poco a nuestro laboratorio. O sea que cuando no hay que escarbar mucho, porque la gente está concienciada de que se puede ayudar. Inael, me imagino que también trabaja en la responsabilidad social corporativa. Total y absolutamente, lo tenemos como libro de cabecera casi dentro de nuestra función ejecutiva. Pues nos comprometemos con la investigación y el desarrollo, nos comprometemos con la prevención, nos comprometemos con las buenas prácticas, nos comprometemos con absolutamente todo. O sea, eso es fundamental. Sí, la sostenibilidad y el medio ambiente también he visto alguna cosita. También tenemos la ISO 14001 de medioambiental, con lo cual, vamos a ver, no es solamente el poner el logotipo en tu documentación, sino el sentirte comprometido con lo que haces. En ese aspecto nosotros lo tenemos muy claro y forma parte de nuestra forma de ser. Bueno, y si todo esto es tan bueno y es tan positivo y además genera beneficios y genera buena imagen, ¿qué les falta a nuestros políticos para concienciarse de ello? Bueno, yo creo que lo ha dejado Tenemos 5 minutos. Lo ha dejado muy claro Diego. Lo ha dejado clarísimo, ¿no? Es decir, cualquier inversión que se haga en investigación, el fruto o el resultado se va a ver muy lejos en el tiempo. Y ese muy lejos en el tiempo puede ser 20 años. Por ejemplo, 2, 3 o 20 años, ¿no? Claro, eso es contrario a los ciclos electorales. Es así, para mí es así de rotundo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Pues lo que ocurre en otros países es que los políticos no tienen esa visión tan de corto plazo. Ahora mismo venía leyendo cuando venía para acá. Hay un preacuerdo de gobierno para formar gobierno en Alemania, ¿no? Sí. Bueno, pues es sorprendente, porque uno de los puntos que van en el preacuerdo es el incremento del porcentaje del PIB que Alemania dedicará a I+D+I en 2025, el 3,5%. Y eso está en un acuerdo, en un pacto entre dos partidos para formar gobierno. Para formar gobierno. Y no lo han discutido, es decir, ellos tenían, yo no lo he leído en el periódico, no, como 10 grandes puntos, y uno de los 10 grandes puntos para llegar a un acuerdo y formar gobierno era incrementar la inversión en I+D+I. Además es importante un matiz, a esto podrían ponerse de acuerdo muchos políticos de nuestro entorno, pero a lo que ya no se pondrían de acuerdo es a poner el porcentaje del PIB con el que acuerdan llegar a 2025. Porque decir que vamos a apostar por la I+D,
Eso lo dice mucha gente, pero la única forma de apostar por la I+D, la única de verdad, es que esté representado en los presupuestos de cada institución. Poner dinero, o sea, claro, poner dinero encima de la mesa. Vamos a ver, hago un pequeño inciso, dice, la I+D da beneficios, pero es medio-largo plazo. Nuestros proyectos, estamos hablando de proyectos que se iniciaron en el 2008, 2009, 2010, se están materializando ahora. ¿Vale? Se necesitan de fondos públicos, es una inversión a largo plazo. La empresa privada como tal no puede soportar en un corto plazo pues una inversión de cientos de miles de euros. Entonces, los presupuestos, marcarlo en presupuesto, y se dedica una partida importante y que luego, claro, que esos proyectos se materialicen y que tengan una viabilidad. Podemos hablar del sexo de los ángeles, vale, pues es muy bonito, pero eso no tiene ninguna trascendencia. El hecho de que empresas privadas fomentemos la investigación y el desarrollo tiene que venir soportado por ayudas, bien sea subvenciones a fondo perdido, que son agradecidísimas por parte de la empresa, o como préstamos, ayudas fiscales, préstamos con condiciones ventajosas, etc. Porque es que al final el dedicar esos recursos que no te están aportando nada, y lo digo desde un punto de vista puro y económico, no te aportan absolutamente nada durante un año, durante 2, durante 3, durante 4, al final te dice el Consejo de Administración, chico, esto no vas a ningún sitio. Entonces, esos beneficios se consiguen a un medio largo plazo y si atinas con la tecla, como decía Diego, es que hay muchas líneas de investigación que se empiezan ahora y luego, a lo mejor al cabo de los años, salta otra vez la inspiración y se continúa por un sitio totalmente diferente y se consigue. Entonces, desde un punto de vista empresarial, tenemos que tener muy claro que, por lo menos nosotros, los proyectos que acometemos, lo que intentamos es que tengamos al final un producto, un material que sea vendible, que nosotros podamos conseguir ese retorno a esa inversión que hemos hecho durante todos estos años. Bueno, sí, Diego, vas a arrebatar, pero es que además tengo una preguntita. Vale. No, ¿cómo va lo de la esclerosis? Es petición del oyente, que diríamos. Bueno, pues nosotros estamos contentos con lo que conseguimos en base a los recursos que tenemos. Tenemos resultados muy interesantes. Hemos cambiado un poco la mentalidad del laboratorio y estamos... ¿Cuántos estáis? Pues ahora mismo estamos 6 personas. Empezamos con 4 y ahora ya somos 6. Estamos trabajando en proyectos de medicina preventiva y estamos trabajando en proyectos a futuro, como digo yo cuando hablo de esto, que es biomarcadores de agresividad de la esclerosis múltiple. Es muy importante saber cómo va a ser de agresiva la enfermedad en los pacientes para poder determinar cuál es el fármaco más adecuado. ¿Por qué? Porque así les evitas efectos secundarios y reduces el gasto del gasto público en este tipo de medicamentos. Y otro de los aspectos también de a futuro que estamos trabajando es cómo puede favorecer los hábitos de vida a el aumento de la incidencia de esta enfermedad. Y estamos relacionando metabolismo con dietas y con la incidencia de la enfermedad, porque igual es mucho más inteligente, pero esto también es ir a contracorriente de los políticos. Es más interesante saber por qué se produce la enfermedad y si se puede evitar que haya tanta enfermedad, se evitará que haya menos, que haya más pacientes. Eso sí, con lógica. Sí, pero me refiero que lo más lógico es buscar un tratamiento para curar la enfermedad. Y nosotros en eso también trabajamos, en terapias celulares para reparar las lesiones, pero hemos empezado a pensar desde el otro punto de vista. Vamos a intentar que haya menos enfermos, que es al final lo que queremos también. Bueno, pues positivo. Sí. Positivo. Pues muchísimas gracias. Una cosita se me olvidaba. Hay en marcha un proyecto de ley, anteproyecto de ley sobre investigación. La universidad ha sido consultada, han presentado alegaciones. ¿Tienen confianza? Bueno, nosotros en la fase de exposición pública hemos presentado una serie de mejoras de la ley y la resumo en 2, ¿no? Una, que haya un desarrollo de carrera investigadora en la región basado en las figuras que a nivel estatal marca la ley de la ciencia, y otro fundamental, que se regule por ley, con lo cual hay que cumplirlo, un compromiso de financiación plurianual creciente. Y vosotros también habéis presentado alegaciones como grupo de investigadores. Los investigadores de parapléjicos hemos hecho unas alegaciones también, una de las cuales es la carrera investigadora,
y nosotros nos hemos visto poco reflejados en esa ley. Se habla muchísimo de la universidad y poco de la investigación sanitaria, y creemos que ese sesgo hay que corregirlo. Y luego también hemos puesto sobre la mesa la importancia de lo que es la investigación básica. Nosotros no somos empresas, los investigadores académicos. La investigación básica es la fuente generadora de conocimiento universal, que eso es un intangible que también es importante, y que no todo lo que se investiga tiene que ser para venderse, que si no las humanidades y las ciencias sociales no se investigaría en ese tipo de cosas. Y es otra de las aportaciones que hemos hecho, y hablar de, bueno, hay un montón de agencias que se mencionan en la ley. Nosotros hemos dado como aportar un poco de existencia a todo ese tipo de agencias, pero bueno, básicamente Bueno, es eso. puede ser tema de otro enfoque. Es positivo que exista ese proyecto de ley. Muchísimas gracias a los tres, José, por haber venido, y bajaremos a INAER para que nos descubráis todo ese departamento de investigación. Julián, Diego, también bajaremos a parapléjicos, que sabes que lo frecuentamos bastante, a ese laboratorio. Y Julián, a seguir en ello y a perseverar, porque hablábamos al principio de la curiosidad. Yo creo que otra de las grandes características del investigador es la perseverancia y la constancia. Yo creo que es hasta genética la que tenéis. Muchísimas gracias a los tres, y nosotros volvemos el próximo martes. Buenas noches.